compañeros que puedan mirar. Muy buenas noches para todos, espero que se encuentren bien. En la jornada de hoy vamos a estar hablando acerca de la asignatura Metodología de la elaboración de tesis. Esta jornada vamos a estar abordando las normas APA. Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de normas APA hacemos referencia a una serie de normativas que la Sociedad Americana de la Asociación Americana de Psicología va delimitando para la presentación de artículos e investigaciones relacionadas al área de las ciencias humanas y psicología. Las otras áreas, ya sea ingeniería, medicina, a veces tienen otros formatos de presentación. Ustedes ya abordaron un poco lo relacionado a las normas APA con relación a referenciación con la profe Leti, pero es muy importante que tengamos en cuenta nuevamente unos aspectos que pude visualizar que estamos un poco con conflictos en los trabajos que ustedes están presentando. Voy a compartir pantalla del documento de normas APA. Actualmente nosotros estamos utilizando la edición número 6. Ya salió la número 7, la sexta edición, pero ¿cuál es el problema? Que está en inglés, todavía no tenemos validado en castellano, así que seguimos utilizando nada más las normas APA sexta edición. Este material ustedes lo encuentran en la casilla, en la unidad 7 de nuestra plataforma para que puedan ir mirando nuevamente si tienen alguna duda. Cuando hablamos de normas APA, hacemos referencia como les dije, a una serie de normativas para la presentación de los trabajos. Vienen cambiando, mutando, dependiendo de la situación, ¿verdad? Y el contexto. Entonces sabemos que a lo largo del tiempo van cambiando. Cuando hablamos, por ejemplo, con relación al formato general del trabajo, debemos tener en cuenta cuál va a ser nuestro papel. Nosotros utilizamos, creo, en su mayoría A4, pero es que es una normativa de la universidad. Como yo estaba mirando, ustedes todo su trabajo hicieron en Times New Roman, que es uno de los tipos de letra que se utiliza. Debemos tener en cuenta el interlineado 2.0 o 2 de interlineado. El texto debe ir alineado a la izquierda sin justificar. Acá varía un poquitito a veces porque algunas universidades sí nos solicitan en su reglamento el justificado. Cuando tenemos un reglamento así explícito nuevamente de la universidad, le hacemos caso a eso. Hablamos un poco de los márgenes, la sangría, 5 espacios en la primera línea de cada párrafo o 2,27. En las tablas no tenemos un separado entre celdas, porque de lo contrario va a ser demasiado amplio el espacio, entonces va a ir más justito nomás en el momento que a nosotros nos toque realizar nuestra tabla para presentar los resultados de nuestras investigaciones. Hablamos acá un poco de los márgenes a tener en cuenta que vamos a ir configurando en nuestro documento de Word. Cuando hablamos de títulos, dicen los títulos no se escriben con mayúsculas sostenidas, solamente la primera inicial se escribe con mayúsculas, como por ejemplo acá la palabra títulos o jerarquía de los títulos. Por ese lado he visto que los trabajos en su mayoría están bastante bien ordenados. También ustedes realizaron la presentación del índice como una tabla de índices para demostrar la jerarquía y tenemos en cuenta estos valores como 1.2, 1.2.1, 1.2.2.3, por ejemplo. En el momento que nos toque realizar nuestra tabla, vamos a tener en cuenta que cada tabla debe ir numerada y lleva el nombre. Este nombre va asociado a la pregunta que nosotros estamos realizando. Y abajo mismo debemos ponerle el nombre o una nota a nuestra tabla. Algunos le ponen acá el nombre. Por ejemplo, test de sintomatología, evaluación sintomatológica de depresión. O test de burnout relacionado al estrés. En caso de que haya realizado una persona su cuestionario
semiestructurado realizado por Natasha. Nosotros no creo que no estamos utilizando ningún cuadro, pero sí utilizamos muchas citas. Cuando hablamos de citas, hacemos referencia a los textos que nosotros vamos sacando de otros documentos. Cuando hablamos de citas en formato APA, debemos tener en cuenta qué es la definición. Nos dice, una cita es una expresión parcial de ideas y afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen y fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. Obviamente, en alguno de nuestras investigaciones, nosotros vamos a utilizar las ideas de otras personas. Pero, ¿qué es lo importante que nosotros hagamos en este espacio? Que pongamos el nombre de todas aquellas personas que tuvieron la idea, quienes realizaron la actividad. Muchas veces nosotros hablamos del copia-pega. Está bien que hagamos un copia-pega, pero decir, yo copié y pegué este segmento de párrafo del trabajo de Laura. No es algo que yo he realizado. Y en el estilo APA se utiliza paréntesis dentro del texto en lugar de notas al pie de página o al final del texto. Entonces, cuando vamos a citar a un autor, vamos a hacerlo no utilizando pie de página. Así que vamos a tener en cuenta bien este aspecto para no agregarlo, porque si no, vamos a un estilo diferente al APA. Y nosotros el que estamos utilizando es el formato APA. Nos menciona que como en otros, que la cita ofrece información sobre el autor y el año de publicación, y ustedes ya lo han realizado, pero hay ciertas cosas que debemos pulir nuevamente. Las bibliografías están bien. Las citas las debemos mejorar basado en los trabajos que ustedes han presentado. Que conduce al autor al lector a las referencias que se deben consignar al final del documento. Dependiendo de qué es lo que nosotros vamos a realizar, utilizamos el término referencias o bibliografías. En nuestro caso, utilizamos el término bibliografías, que son los libros que hemos utilizado. Básicamente hay dos formas de realizar la referenciación de un texto que nosotros estamos hablando. Tenemos primero la que se pone énfasis al autor, cuando se quiere citar o resaltar el pensamiento o la posición específica de alguien sobre algún tema. Por ejemplo, a mí me gustó mucho lo que dijo Laura sobre el estrés, pero quiero resaltar que Laura ha dicho eso. Entonces primero va a ir Laura Vega 2021 mencionó que es un término conector tal cosa sobre el estrés. Entonces ahí estamos haciendo una cita sobre Laura y lo que ha mencionado. De la misma manera también nos dice, están las citas basadas en el texto. Es decir, que nosotros queremos resaltar algo del texto y no nos importa tanto que se resalte el nombre del autor. Entonces, primeramente ponemos el pensamiento y al final agregamos Bobadilla 2021. Esas son las dos grandes formas de realizar las citas. De la misma manera, la cita se puede realizar de manera textual o parafraseada, para la cual es relevante el número de palabras citadas para configurar la cita, como se verá a continuación. Y acá quiero que tengamos en cuenta mucho. Es relevante el número de palabras citadas. Nos va a ser un poco complicado al principio reconocer cuántas palabras tiene nuestro documento, pero nosotros tenemos a Word, que es una herramienta que nos ayuda muchísimo a contabilizar y a realizar esta actividad de una manera adecuada. Bueno, espérenme. Ustedes están viendo mi pantalla de... Acá. Ven mi pantalla del PDF que estoy presentando, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, si vamos a hacer una cita, normalmente, ¿cuál es nuestro error cuando hacemos también un trabajo? Que nosotros copiamos textualmente y citamos bien el trabajo de la otra persona,
pero a veces tenemos que pensar un poquito también para agregar nuestras ideas o nuestros pensamientos con relación a la idea de la persona, para que no sea 100% copia textual, una cita textual del sujeto que está realizando la frase que está mencionando lo que a nosotros nos gusta. De vez en cuando, capaz utilizamos 2 o 3 ideas de Vega, de Bobadilla, de Valenzuela, y al final exponemos una idea que es bastante nuestra para demostrar que sí hemos leído y que sí hemos entendido también el trabajo. Porque un trabajo con 100% cita textual, no vamos a decir que es un plagio, pero no es un trabajo de investigación como lo que nosotros estamos buscando realizar. Cuando vamos a realizar una cita textual, cuando nosotros extraemos fragmentos o ideas de un texto, llámese artículo, libro, algún video que nosotros hemos encontrado en algún lugar de YouTube. A veces tenemos en el diario que sale información importante también. Todos estos fragmentos de ideas son las citas que nosotros vamos a utilizar. Las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. Capaz de un texto muy largo, que a nosotros unas cuantas ideas entre párrafo y párrafo nomás nos agrada. Entonces vamos a presentar, voy a abrir un poco uno de mis documentos que tengo acá, para que ustedes puedan mirar también. Que hablemos más sobre ejemplos. Bueno. Cuando hablamos de una cita de menos de 40 palabras, debemos tener en cuenta que cuando hablamos de citas textuales tenemos dos tipos, menos de 40 palabras y más de 40 palabras. Cuando la cita es menor de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto entre comillas y sin cursiva. Se escribe un punto después de finalizar la cita y todos los datos. Acá en este ejemplo podemos ver que es una cita basada en el actor y el actor es Capu. Capu escribió esto en el año 2009, que en su mayoría ustedes hicieron bien el trabajo en presentar el nombre del autor y el año. Utilizamos un nexo, que es esta palabra. Tenemos acá 2 puntos, a veces no le ponemos 2 puntos, le ponemos una coma o directamente ya le agregamos el texto. Y utilizamos las comillas. Si analizamos este texto tiene menos de 40 palabras, entonces va primero una comilla, luego al cerrar la idea va la siguiente comilla, ponemos una P entre paréntesis, que significa página, punto, el número de la página en el cual se encuentra, y luego le ponemos acá mismo un punto final. Esa es una cita textual menor de 40 palabras. Si tenemos una cita mayor a 40 palabras, tenemos otro formato de presentación. Debemos entender mucho eso, esas diferencias para hacer nuestras presentaciones. En su mayoría, como yo les dije, ustedes hicieron bien la parte de referenciar al autor, de hacer el nexo entre palabra y palabra, pero no encontramos tanto la diferenciación entre textos menores de 40 y mayores de 40. Eso es lo que vamos a pulir un poquitito en nuestros trabajos. Acá tenemos una cita de 40, menor de 40, pero basado en el texto. Primero tenemos el texto, utilizamos la comilla para demostrar la idea y al final citamos el punto para cerrar la idea, va afuera. Y luego ponemos otro texto, que este puede ser nuestra idea ya o podemos agregar la idea de otro pensador. Cuando hablamos de citas mayores de 40 palabras,
debemos tener en cuenta que se escriben aparte del texto con sangría y sin comillas y sin cursiva. Ninguna de nuestras ideas van a ir en cursiva. Al final de cada cita se coloca el punto antes de los datos. ¿Cuáles van a ser nuestros datos? Si es una cita que está basada en el texto, nuestros datos van a ser apellido del autor, año y número de página. Recuerden que las citas con menos de 40 palabras, el punto se pone después. De igual manera, la organización de los datos pueden variar según se ponga el énfasis, al igual que en el caso anterior. Acá tenemos un ejemplo. Supongamos que yo voy a estar hablando del estrés. Las características del estrés son múltiples. Podemos observar una variabilidad en cuanto a jóvenes y adultos. Después vamos a poner ya lo que menciona en este caso nuevamente Carlos. Pero nuestro texto va a ser, nuestra cita va a ser basada en el texto. Entonces, nuestro nombre va a ir al final. Pero ¿cuál es el aspecto que nosotros debemos diferenciar un poco? Que acá tenemos un espacio. Esta es una sangría que lleva en bloque a todo el texto de lo que nosotros estamos tratando posteriormente. Y este espacio que nosotros vemos acá, esta sangría, tiene un espacio de 1.27 centímetros. O sea, 1 centímetro y 27 milímetros. Y acá vamos a tener bien que ya no utilizamos comillas como en el caso anterior, y el punto va antes de los datos. Debemos tener en cuenta este aspecto para presentar nuestras citas. En el caso siguiente, es una cita basada en el autor, que nos menciona en este caso, si algo sucede en un electrón, se transmite inmediatamente. En el caso del uso de tecnologías en jóvenes, en niños de menores de 30 años, menores de 8 años, podemos observar una serie de comportamientos asociados. Bobadilla 2021 afirma, y le agregamos acá el texto o la cita que mencionó Bobadilla, ya sea en un libro, ya sea en un artículo en una revista o de algún periódico que nosotros hemos encontrado. Vamos a contar mediante nuestro pequeño amigo Google, que nos vamos a seleccionar y nos va a mostrar cuántas palabras tiene nuestro texto. Y ahí le ponemos si es vamos a ver si es una cita mayor de 40 o menor. Y dependiendo de cómo es nuestra cita, nosotros vamos a tener en cuenta estos aspectos. Hablamos de la cita mayor de 40 palabras, es una cita larguita, a simple vista a veces ya notamos que es un poco largo lo que vamos a estar citando, entonces el punto va a ir acá. Luego de toda la información, el punto va acá y luego le agregamos este paréntesis con el número de página. Abajo van nuevamente las ideas que nosotros podemos redactar u otro aspecto que nosotros vamos ideando, vamos concluyendo. Cuando hacemos una cita de parafraseo que debemos presentar también en nuestro trabajo, se utilizan las ideas de un autor, pero en nuestras palabras. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de publicación. Asimismo, se puede variar de acuerdo al énfasis que haga. Una cita de parafraseo del ejemplo anterior podría ser: cuando nosotros parafraseamos, no es que vamos a cambiar nomás por sinónimos lo que dijo el autor. Por ejemplo, Martínez dijo algo con relación al miedo, pero nosotros queremos utilizar esa idea, queremos parafrasear, es como contar una historia. Lucas me cuenta a mí una historia, yo entiendo esa historia y luego le explico a Laura con mis palabras. Pero cuando yo le explico con mis palabras a Laura, se tiene que notar que yo pensé, que yo ideé y no que nada más cambié los sinónimos. Porque nuevamente si hago eso nomás es plagio. Debemos tener en cuenta ese aspecto. Y vamos anotando, vamos redactando.
Si nosotros hacemos un parafraseo, no tenemos en cuenta esos aspectos de mayor a 40 palabras ni menor a 40 palabras, pero sí cambiamos las palabras del autor por nuestros términos. Todo, y acá nos menciona que la Biblia y el Corán y las comunicaciones personales se citan dentro del texto, pero no se incluyen en las referencias. Cuando nosotros vamos a citar más de un autor, debemos tener en cuenta otros aspectos nuevamente. Ustedes ya con la herramienta de Word que les mostró la profe Leti, les facilita muchísimo para hacer sus bibliografías y capaz ya les sale ya este aspecto de Rosenblum y Kuttner 2010 afirman que es posible y acá nosotros le vamos a agregar. Si nuestra publicación es en inglés, acá le cambiamos por este que es M. Y lo mismo ocurre cuando la cita es basada en el texto. Al final mismo le agregamos el nombre y el autor. Cuando tenemos cuando tenemos de 3 a 5 autores, cambia un poquitito la presentación en el formato sexta edición de APA. Cuando hablemos de la séptima ya van a tener nuevamente variaciones, pero nosotros estamos utilizando la sexta para esta defensa. Cuando son de 3 a 5 autores, la primera vez se citan y se indican los apellidos de todos. Posteriormente, solo se cita y se agrega et al seguido del punto et al entre paréntesis. Supongamos que yo voy a mencionar por primera vez lo que nosotros 4 dijimos. Por orden de aparición, no por orden alfabético, nosotros vamos a poner Martínez, Vega, Bobadilla y Valenzuela, 2021, aseguran que la psicología es una ciencia que se dedica al análisis de las conductas y los procesos mentales. Luego vamos a querer utilizar otra vez lo que dijimos un poco más abajo en el documento y vamos a poner nomás ya Martínez et al, como nos muestra acá, Martínez et al 2021 refieren, utilizamos en plural, que es importante el análisis del sujeto desde el ambiente y también los factores hereditarios para no olvidar ninguno de los aspectos holísticos del sujeto. Este material, como yo les digo, nosotros vamos a encontrar en la plataforma, podemos leerlo y analizarlo nuevamente, porque es en general una cosa en similar que yo encuentro que las referencias bibliográficas están bien, está todo bien citado, también aparece los nombres de los autores que coinciden con los nombres en la bibliografía, pero nuestras citas son las que debemos pulir un poquitito en relación a las citas textuales de menores de 40 y mayores de 40 palabras. Cuando son más de 6 autores o más, primero dice, citamos el apellido. Cuando son 6 o más autores, se cita el apellido del primero, seguido de et al desde la primera citación, donde vamos a poner Bobadilla, Vega, Martínez, Valenzuela, Maldonado, González. Sino Martínez et al 2006 menciona. Cuando hablamos de autor corporativo, esto ya les va a salir a ustedes más o menos todo cuando realizan su presentación mediante la herramienta que le mostró la profe. Cuando el autor es anónimo, en vez del apellido se coloca la palabra anónimo y se tienen en cuenta todas las reglas anteriores. Pero ¿qué pasa si nosotros en un documento no encontramos el nombre del autor? Porque a veces no hay. No es que le vamos a poner nada más anónimo, sino que vamos a utilizar el nombre del sitio web que estamos utilizando. Por ejemplo, yo saco algo de la Real Sociedad, la Real Academia, diccionario de la Real Academia Española. Vamos a poner diccionario de la Real Academia Española 2021 refiere que
las reglas APA son tal cosa y tal cosa. Pero capaz encontré yo en algún sitio de internet algo que me gusta, un análisis o a veces una frase que podemos utilizar también para demostrar algo. Pero dice anónimo. Debe decir anónimo como autor del texto para que nosotros podamos poner el término anónimo. No es que vamos a poner por ponernos. Y este es un aspecto bastante importante tener en cuenta cuando hacemos cita de una cita. Nosotros sabemos que a veces es difícil llegar al libro original, llegar a la publicación original, pero encontramos en un artículo que realizó Laura, pero Laura usó algo que dijo Lucas. Pero yo busqué muchísimo ya lo que dijo Lucas, busqué en internet, busqué en libros, pero no encuentro. Pero quiero agregar lo que dijo Lucas en mi trabajo de investigación. Entonces vamos a poner, en vez de Lucas, lo vamos a poner acá, Martínez, como se citó en Vega 2021, piensa que las matemáticas son un conjunto de problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces debemos poner primeramente el nombre de la persona que dijo. Dijo Lucas Martínez, pero yo lo encontré en el artículo que escribió Vega Laura. Así que debo mencionar este aspecto. Y ya en la referencia, nada más vamos a utilizar que lo encontramos en el documento de Hawkins. Perdón, en este caso sería en el artículo que escribió Laura. Cuando se realizan párrafos que amplían o explican el desarrollo del texto, nosotros utilizamos nota de pie de página. Supongamos que yo encontré una palabra que a mí me gusta mucho, me gustó su significado y quiero profundizar eso. Ahí utilizamos las notas al pie de página, no como referenciación. Ya hablamos que en el formato APA nosotros no utilizamos referencias bibliográficas a pie de página, pero sí notas o otros textos que nutran lo que nosotros estamos exponiendo. Por el lado de referencias, nosotros ya tenemos, porque utilizamos esta herramienta que nos da Google, que ya nos aparece, nos da ya más o menos todo a manos llenas ya las citas bibliográficas, las bibliografías. Nos pone ya todo con este ejemplo que yo vi que sus bibliografías de ustedes están muy bien, pero cuando hacemos nuevamente debemos diferenciar. Si estamos utilizando un libro, seleccionamos que es un libro, el documento que estamos usando. Si es una revista, vamos a poner o vamos a marcar que es una revista, porque de lo contrario vamos a tener nuevamente pequeños errores. Y lo que nosotros queremos es lograr la excelencia en nuestro trabajo. ¿Preguntas o dudas con relación a este aspecto? Nada, profe, está bien. ¿Está bien? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas están? noches, súper bien. Les voy a mostrar mi trabajo, es mi tesis, yo les voy a mostrar mi tesis de la maestría, para que ustedes puedan ver cómo es. Yo hice mi tesis en otra universidad, entonces es un poco diferente el formato de presentación. Pero las citas en general son similares, porque el formato es igual. Bueno. Acá. Esto es algo que yo escribí. Todos somos conscientes que Paraguay es un país de desarrollo del fomento de la educación y la ciencia y tecnología. Me gustó a mí esto que encontré en algún documento. Entonces, la transición convencional de conocimientos basado principalmente en la lógica formal explicativa no permite que la enseñanza sea suscrita a una epistemología posibilitadora de la aprehensión de la realidad. Ustedes pueden ver que esta es una cita menor a 40 palabras. Yo selecciono ahí y acá abajo
en este espacio abajito, si se pueden ver, me muestra que son nada más 29 palabras. Por eso yo utilicé acá la comilla y acá nuevamente la comilla para cerrar mi idea. Como les dije, es una cita basada en el texto, por eso tenemos acá atrás el nombre del autor. Posiblemente no tenía número de página, porque si tenía, yo tenía que agregarle el número de página 20. Tenemos en cuenta también acá que el punto final está fuera de toda nuestra idea. En cambio, en esta cita de abajo, se nota lo que es un poco más largo. Y es una cita basada en el autor. Ponemos acá Cabrera, 2016, menciona que es una palabra que conecta nuestra idea con nuestro autor. Y a partir de acá es toda la idea que yo copié de Cabrera. Ponemos acá mismo el punto para cerrar la idea y luego el número de página. La diferencia en una cita menor es que tiene el punto afuera, tiene también comillas. Podemos observar acá todas las citas que vamos realizando. Más abajo tenemos a uno que tiene mayor de 40 palabras y vamos a mirar un poco. Las leyes nosotros vamos a referenciar nomás, no es que vamos a citar. Bueno, es muy larguito esta parte. Las leyes era porque mi tesis era sobre investigación. Bueno, esta es una cita mayor, una cita con 3 autores. Hernández y Batista. Este es Sampieri. Sampieri en el 2014 y su equipo afirman que la investigación es esto y esto, aquello. Tenemos el número de página. Y acá abajo volvimos a citar a Sampieri, a Hernández, pero ya no usamos los 3 apellidos, solamente del primero. Y todo esto se repite en todas las citas con relación a metodología, porque yo saqué todo del libro de Hernández Sampieri. Esto en un trabajo ya habíamos agregado nosotros las ideas de Hernández, Fernández y Batista con relación a la metodología de la investigación. En el diseño metodológico creo que hicimos con Lucas, y en el grupo de Laura parece que ya habíamos agregado todavía, pero Natasha falta que vaya definiendo, por ejemplo, cuál es el diseño de investigación que nosotros vamos a utilizar. Es un diseño no experimental, porque nosotros no vamos a manipular nada. Para sustentar nuestra idea, porque esto es algo que yo escribí, vamos a utilizar un texto que sacamos del material de Hernández Sampieri. El enfoque de la investigación, creo que todos coincidimos en que nuestro enfoque de investigación va a ser cuantitativo, tanto en la investigación de Natasha, de Lucas y de Laura. Creo que con Lucas, como mencioné, ya habíamos copiado esto, pero debemos volver. Yo les voy a estar compartiendo para que ustedes puedan agregar también a sus trabajos, si es que les está faltando. Este es un estudio de alcance descriptivo. Nosotros vamos a describir todos los aspectos que observamos con relación a la investigación como estrategia pedagógica. De corte transeccional, porque en un momento nomás vamos a realizar nuestra investigación. No es que hoy vamos a ir a investigar y después mañana y solamente un día. Entonces tenemos acá 2 referencias. Pero en el libro de Sampieri, yo encontré que Liu y Turker hablan acerca del diseño transeccional. Por eso los referencia acá. Liu y Turker, como se citó en Hernández et al. 2014, mencionan que los diseños de investigación transaccional o transversales recolectan datos en un solo momento. Cuando hablamos de unidad de análisis, es lo que ustedes van a estar analizando. En el caso de Natasha Niños, Lucas creo que una comunidad,
y Laura son los estudiantes de fisioterapia. En muestra vamos a estar agregándole nosotros la cantidad. La cantidad ustedes sacan mediante un cálculo que les dio la profe Leti. Yo utilicé la tabla de Cauchy-Morgan, que les puedo facilitar si es que quieren utilizarla también para que tengan a mano. El muestreo va a ser no probabilístico por muestras homogéneas. Hablamos que nuestro instrumento la técnica de recolección va a ser una encuesta, cuestionario estructurado, y acá nos menciona que yo realicé el cuestionario y lo apliqué a docentes. Creo que esa parte la mayoría ya ustedes habían realizado. En el caso del que es de estrés, había mencionado también que iba a ser un cuestionario autoaplicado mediante Google Form, porque estamos en pandemia y todo eso está bastante bien. Y luego hablamos del procesamiento de la información y ahí finalizamos un poco. Creo que teníamos también exclusión e inclusión, pero quiero que se enfoquen principalmente en las citas. Por ejemplo, Lucas ya está bastante adelantado con su trabajo, entonces nada más puliendo los aspectos de las citas. La semana siguiente ya vamos a poder estar abordando cómo elaborar nuestra conclusión, introducción y también cómo vamos a hacer nuestro resumen. En el caso de Laura y su grupo, debemos mirar nuevamente los avances que ustedes han realizado, si están haciendo los cambios que yo les he sugerido. Y también, Natasha, vamos a aplicar las normas APA, porque cada uno se dio cuenta seguro en qué parte está fallando un poquitito con sus citas. Las referencias, las bibliografías, como les digo, en su mayoría están todos bien, porque ustedes utilizaron el instrumento que nos trae Google, la herramienta. Pero esta de 40, de menos de 40, de más de 40, es lo que vamos a pulir un poquitito, porque si no lo hacemos ahora, vamos a hacerlo en la siguiente etapa, que es la de corrección con un tutor de lengua castellana. Lo vamos a hacer nuevamente. En el caso de Lucas, él ya está presentando su trabajo con la carátula, todos esos aspectos reglamentarios que nos da la UMA. Ustedes van a poder encontrar, acá les voy a compartir un poco nuevamente la pantalla, los reglamentos para que puedan descargar ya la portada. Así ya le vamos a dar un poquitito más de tesis a nuestro trabajo, porque el de Lucas es el único que estoy viendo que ya está en ese formato. Acá tenemos las reglas que estábamos viendo anteriormente. Este es un libro de metodología de la investigación de Sampieri, y acá tenemos el reglamento de tesis de la UMA. Voy a abrir un poco para que podamos ver y van a encontrar todo el reglamento. Es importante que ustedes lean también este aspecto. Cómo va a ser, cómo es el proceso, qué es lo que se va teniendo en cuenta, cómo se verifica que se tiene en cuenta también el marco teórico, que nuestro tema debe ser original, siguiendo las normativas de la universidad, que seguimos los lineamientos de APA sexta edición, tanto para citas como bibliografías. Hablamos de anexos y un poco más abajo, quiero que lean todo eso también, que tengan en cuenta. Acá encontramos ya nuestra carátula. Pueden ver que es diferente a ese formato que tiene todavía Natasha y Laura, porque en uno dice acá, por ejemplo, posgrado, nosotros estamos en la Facultad de Humanidades, la licenciatura de Psicología Social. Acá le ponemos este nombre de trabajo, le vamos a sacar el título, nombre del trabajo, le vamos a agregar ahí el título, los autores, el año. Vamos a estar agregando también acá ya el nombre del tutor. Primero va el nombre de la profe Leti, luego va mi nombre, y si hay un tercer tutor, se agrega el nombre del tercer tutor ahí. Estos aspectos están relacionados al tribunal examinador. Si son 3, en este caso va a aparecer 2 nombres más, pero 3 va a ser porque es un tribunal.
puede ser el decano, otra tutora, otra profesora, alguna especialista del área de metodología o del área de psicología. Ellos van a firmar por su tesis y acá va a poner la calificación para cada uno de los autores. No porque nosotros presentamos el mismo trabajo, vamos a tener, Lucas y yo vamos a tener 5, ya depende ya de nuestra defensa. Y luego agregamos ya el marco introductorio de nuestro trabajo. Esta reunión se va a cerrar, pero vamos a volver a ingresar por el mismo link y ahí espero sus dudas y preguntas, por favor. ¿Está bien? Sí, profe. Dale. Bueno, termina esto y ingresamos nuevamente por el mismo enlace. Bueno, profe.